Bienvenido una vez más a mi canal, soy Aarón Moisés. Gracias por conectarte con nosotros. La intención y el propósito de este canal es que reciba la proclamación del mensaje del reino de los cielos que transformará tu vida. Y quiero invitarte, tú que nos estás viendo tal vez por primera vez o los suscriptores que ya tenemos, que se conecten con el mensaje, la proclamación del reino y a través de la revelación que hoy tiene Dios para cada uno de ustedes. Vamos a orar para introducirnos y prepararnos para esa gran palabra de Dios para todos nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que prepare nuestros corazones para que siempre tu semilla, que dará ese fruto al 100 por 1, transformando en cada área de nuestras vidas. Trae revelación, Señor, conocimiento de ti, Padre. La verdad nos hará libres, Señor, y es lo que vamos a recibir hoy, Padre del cielo. Te pido, Señor, por aquellos tal vez que se sienten debilitados espiritualmente, que necesitan de un milagro financiero, físico, emocional y espiritual. Señor, suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Despierta la inteligencia espiritual, llénanos del conocimiento de la verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual en Cristo Jesús, para que ellos sepan cómo caminar alineados al reino de los cielos y manifestando la cultura, reproduciendo la cultura del reino de los cielos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta es la quinta enseñanza que estamos dando sobre el libro de Apocalipsis. En el canal ya hemos subido 4 videos referentes a este estudio de la profecía de Apocalipsis o la profecía del libro de Revelaciones. Y en esta enseñanza vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Yo quiero invitarte que vayas al segundo de Apocalipsis en el verso 18 y vamos a leer hasta el verso 29. Voy a leer la versión textual del libro de Apocalipsis. Y dice así: escribe el ángel de la iglesia a Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que la echó en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepiente de las obras de ella. Y sus hijos mataré con mala muerte, y toda la iglesia conocerá que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero vosotros, a los demás en Tiatira, a cuanto no aceptan esta doctrina, a quienes no han concedido las profundidades, no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen ellos, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis retenerlo seguro hasta que yo venga. Al que venza y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las pastorearé con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a la iglesia. Bien, vamos a escuchar lo que dice el Espíritu Santo a nosotros en estos tiempos y lo que les reveló en los tiempos del apóstol Juan a cada una de estas iglesias. Y hoy toca la iglesia de Tiatira. Si nos percatamos, ninguna de las 7 iglesias tiene un título o un nombre específico. Siempre tiene el nombre de la ciudad donde se encuentra. Si te das cuenta, la iglesia de Éfeso es la iglesia de Efesio. La iglesia de Esmirna se encontraba en el territorio de Esmirna. Y así sucesivamente te das cuenta que no había un nombre que distinguiera a la iglesia, sino tenía el mismo nombre a la ciudad que pertenece. De hecho, el concepto de iglesia, lo he hablado en otros videos, no está en original hebreo, no existe
es algo que vemos tanto en el tercer siglo al cuarto siglo, que nos pone una distinción para determinar nuestras reuniones, y en realidad lo que aparece en el original hebreo es la palabra kahal, que es comunidad, y comunidad es donde se reúne, donde se imparte todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. La cultura del reino es enseñada, es establecida y reproducida en aquellos creyentes en Jesucristo o Yeshua HaMashiach, es Jesús el Mesías. Entonces, hablemos sobre la ciudad de Teatira. La ciudad de Teatira era un centro comercial, era el centro de todo el comercio de esos tiempos. Y todos tenían que ir allá. Era una ciudad que no era amurallada, era muy pequeña y estaba a camino para ir a Pérgamo. Entonces te das cuenta de esta ciudad comercialmente, financieramente, económicamente, era muy llamativa. De hecho, quiero compartirles una información bien interesante de la iglesia de Teatira, y dice que habían varios gremios en la ciudad. Estaban organizados en gremios. Por ejemplo, contaba con el gremio de panaderos, los herreros, los alfareros, los curtidores, los tejedores y otros oficios más. Se habían organizado en gremios. Y en términos generales, los gremios no tienen nada de malo, pero tenía un conflicto con ciertas prácticas tales agrupaciones que pertenecían a estos gremios, ya que los miembros de la iglesia de Teatira se veían prácticamente obligados a practicar ciertas actividades que iban en contra de la fe de Cristo Jesús, que iban en contra de los principios del reino de los cielos. Los miembros debían asistir a banquetes, escucha esto, que se incluían comidas ofrecidas primero a ídolos. Además, esperaban que participaran en ritos en honor a las deidades de cada gremio, porque cada gremio representado en cada oficio tenía una deidad, tenía un ídolo. Y ahí incluía actos inmorales. Se decía unirse si no se decidía unirse a esos gremios, las personas no podían negociar, no podían establecer negocio. Y ahí donde surge el conflicto y la situación de crisis y de conflicto en la iglesia de Teatira y en los miembros pertenecientes a la iglesia de Teatira. Ahora, la iglesia de Teatira se presume que inició, ¿sabe? En ese pasaje que podemos leer en el libro de los Hechos, escucha esto, capítulo 16, verso 14, donde nos habla de una mujer llamada Lidia. Y dice así, Hechos capítulo 16, verso 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios y era de la ciudad de Teatira y vendía telas púrpuras. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje del Pablo. Entonces, como en el hogar de Lidia quedaba en Teatira, ella se convirtió en Filipos, y Lidia era una mujer comerciante, estaba vendiendo en ese momento en Filipos, pero ahí recibió la palabra a través del apóstol Pablo y ahí fue transformada su vida. Y se dice que desde ese momento, cuando ella regresa otra vez a Teatira, inició la iglesia de Teatira, inició la obra de la iglesia. Entonces ahí tenemos ya una idea de cómo arrancó esta obra en esa ciudad. Ahora, la palabra Teatira tiene varios significados. Uno es sacrificio, otro continuo y otro ciudad de la hija en el griego. Estos significados son importantes para entender todo el contexto profético con respecto a la iglesia de Teatira. Ahora vamos al verso 1. Vamos a comenzar a desmenuzar cada verso y el simbolismo de cada verso, de las cosas que están representadas en cada uno de los versos. El verso 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Teatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Si te das cuenta, cada una de las cartas dedicadas a la iglesia siempre es escrita al ángel de la iglesia. Y yo les he dicho en videos anteriores que el ángel representa dos cosas. O era el obispo o el pastor encargado de la iglesia, o un ángel guardián establecido para cada iglesia. Pero todo esto se va dirigido, esto es la interpretación en el hebreo,
pero todo va dirigido al que estaba encargado, al que era el obispo, al que era el pastor de ese momento de la iglesia. Estaba escrita la carta para ser leída a los creyentes que se reunían en ese lugar. Pero dice que otra característica bien importante, dice que el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llamas de fuego. Está hablando de Yeshua HaMashiach, está hablando de Jesucristo. Ojo de fuego representa juicio, eso es lo que simboliza. Cada vez que tú ves ojo de fuego, tú lo estás viendo del capítulo 1 de Apocalipsis, tú ves que ese simbolismo de ojo de fuego está hablando de juicio. Y cuando habla de sus pies semejantes al bronce bruñido, está hablando de santidad, purificación. Estos dos términos bien importantes: juicio, santidad y purificación. Ahora, en el verso 2 nos encontramos, sé tus obras, perdón, el verso 19, disculpe, en el verso 19 nos encontramos del capítulo de Apocalipsis: sé tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus obras posteriores son más que las primeras. Aquí nos encontramos con una alabanza prácticamente del ministerio y de los creyentes de la iglesia de Tiatira, de su perseverancia, de su amor, de su fe. Fueron felicitados por todas sus buenas obras, porque Jesús conocía lo que ellos estaban haciendo. Entonces, fíjense ustedes, se hicieron más sabios con el conocimiento de la palabra de Dios, mejoraron. Todo, esto es bien importante, todos los creyentes deben desear sinceramente, todo aquel que cree en Cristo Jesús debe desear, escuche bien, en lugar de que sus obras sean mejores y no menguar, sino su trabajo se hiciera más excelente, con más ahínco, y no desmayar al final, sino ser mejores en todo. Por eso debemos entender que cuando hablamos de llama de fuego, Jesús está evaluando, está haciendo un juicio de lo que están haciendo, lo que Él está observando. Tiatira es una iglesia que lamentablemente estaba inclinada, escuchemos bien, a la lasitud moral. En una ciudad comercial, como numerosos gremios, como te dije al principio, de mercaderes, cada uno con su propia deidad. La ciudad auspiciaba frecuentemente festividades de orgías paganas y era famosa por objetos de lana y por tinta púrpura real y el comercio y todo eso. Y los creyentes de la iglesia de Tiatira, buscando cómo sustentarse, mantenerse, salir a flote de sus situaciones económicas, pues tenía que caer en cierta tentación en esos tiempos. Y si te das cuenta, esto no es nada nuevo para los tiempos que estamos viviendo. Esto es un paralelismo para lo que hoy estamos viviendo. Mucha gente hoy, por hacer dinero, evade impuestos. Mucha gente, por hacer dinero, se olvida de sus principios, de sus valores, de que son creyentes, que son ciudadanos del reino, por tan solo salir a flote de su situación económica. Y ahí donde tienen los grandes problemas y los grandes conflictos en la vida espiritual. Y los efectos que lamentablemente va alcanzando, los efectos destructores que va alcanzando en la vida de cada persona cuando se desvía del propósito de Dios. Algo que usted tiene que tener presente, y lo dice el Salmo 33. Salmo 33, verso 13 al 15. Téngalo presente. Y dice así: Jehová mira desde los cielos, contempla todos los hijos del hombre, y desde el lugar de su morada, dice la palabra, observa todos los habitantes de la tierra. El que forma los corazones de todo ello y considera todas sus acciones. Lo que yo te quiero entender esto: ojos de fuego, juicio de Dios, purificación, santidad, pies de bronce. Dios observa. Dios no se hace el ciego, el sordo, el mudo. Dios nos está viendo y conoce la intención de nuestros corazones. Y nosotros no podemos vender nuestros principios, nuestros valores, por estar bien económicamente, por estar bien en la situación adversa que tal vez nos esté rodeando. Tendremos que enfrentarnos a situaciones adversas, pero téngalo por seguro que Dios suplirá cada necesidad conforme a su riqueza en gloria. Él no te abandonará ni te dejará, pero Él honra
aquellos que le aman y lo obedecen, dijo el profeta Daniel cuando oró delante de él y recibió la palabra profética de los 70 años que iban a venir, de toda la profecía del cautiverio, porque no habían salido del cautiverio. Y así comienza la oración de Daniel. Dios honra a aquel que le ama y lo obedece. Y esto es lo que está demandando Dios para estos tiempos. Amor y obediencia. No tan solo amor de palabras, sino de acciones, de actitudes. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en quien hemos creído. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Dios verdadero? No es el dinero, no es lo que nos rodea, es Dios el que nos guarda y nos mantiene y nos fortalece. En el siguiente verso dice, verso 20 del capítulo de Apocalipsis: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice, profetiza y enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer de lo que ofrece en sacrificio a los ídolos. Mire, tan interesante, hay tanta información con respecto a esto. ¿De qué se trata? Así como Lidia, que te hablé del libro de los Hechos en el capítulo 16, es una mujer que recibió el mensaje. Aquí vemos en el Apocalipsis capítulo 2, en este verso 20, a una mujer que rechaza el mensaje de salvación y que más bien promueve la práctica del pecado, y su nombre es Jezabel. El simbolismo para la iglesia de Tiatira de lo que es Jezabel podemos entenderlo cuando conocemos la historia de la esposa de aquel famoso rey, del rey Acab, que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En el contexto histórico bíblico de quién era Jezabel, era una princesa, hija del rey Etbaal, rey de los Sidonios. Ella fue dada en matrimonio al rey de Israel, Acab, rey de Samaria. Y esto lo encuentras tú en Primera de Reyes, capítulo 16, versos 30 al 31. Su matrimonio fue un convenio. Su matrimonio fue una alianza política. Los sidonios se vieron de tal punto débiles en que podían ser destruidos por el pueblo de Israel, por el rey Acab. Y entonces ofrecieron esta alianza, este convenio, esta negociación, este comercio, que el rey Baal llegó y dijo: bueno, yo te entrego a mi hija, se casa, hacemos una alianza, nos hacemos un solo pueblo y no nos atacamos los unos a los otros. Pero fíjense ustedes, cuando usted lee Deuteronomio capítulo 7, mucho antes que Acab fuera rey, Dios puso estatutos y principios con respecto a este tipo de alianza, de que no se podía hacer. Pero el rey Acab no era un hombre temeroso de Dios y lamentablemente siempre violó todos los principios, estatutos establecidos por Dios. Es más, si leemos 1 Reyes capítulo 16, verso 30, mira lo que dice acá: hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. De todos los peores de los reyes, fue el peor de los reyes. Violó hasta decir todos los estatutos, todos los principios, no le importó nada. Y se casa con esta mujer. Y ahora te dirá: bueno, ¿qué tiene que ver esta mujer? Y dice aquí la palabra, mira lo que dice más adelante en el verso 31, te estoy hablando de Primera de Reyes capítulo 16, verso 31. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. La influencia de esta alianza lo llevó a convertirse en un idólatra de un dios pagano. Un Dios donde sacrificaban niños, un Dios donde practicaban orgía, un Dios donde llevaba al pueblo a pecar delante de los ojos del Señor. Y esto es lo que sucedió. La influencia fue tan grande de esta mujer sobre su esposo que los desvió totalmente de los principios y valores que Dios había establecido. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos conseguimos que Jezabel es símbolo de hechicería. La palabra hechicería en el hebreo habla de un hueco, caer en un hueco, de eso habla hechicería, de idolatría, de perfidia, de eso habla. Usted, no sé si ha leído, pero tenga usted la oportunidad, cuando usted lee las escrituras y lee esos pasajes y con referente a Jezabel, ella luchó contra los profetas, con Abías, con Elías, cuando estos se oponían al culto idolátrico pervertido de los dioses paganos de Baal y Astoré.
Por ejemplo, mire tan tremendo la influencia de esta mujer sobre el rey Acab, que habla la palabra de Dios. En 1 Reyes capítulo 21, en el verso 1 y 16, te cuentas la famosa historia del episodio de la viña de Nabot. Cómo Acab quería la viña de Nabot, entró triste a su casa, en el palacio real, lo vio Jezabel, su esposo, y le dijo: ¿por qué tú estás triste? Ah, porque Nabot no me quiso vender su viña. No te preocupes, hoy tendrás esa viña, le dijo la mujer. ¿Qué hizo la mujer astutamente? Esta Jezabel llegó, hizo cartas, las envió a las autoridades de ese momento de Israel para que acusaran a Nabot, que se estaba revelando los principios, que se estaban revelando lo que se había determinado. Y así era la influencia de esta mujer, que mandaba por encima de su esposo. Utilizaba los sellos reales, utilizaba la firma de su esposo, utilizaba la autoridad, pero ella era la que verdaderamente mandaba en ese tiempo. Entonces, te das cuenta toda la influencia. Es más, hay otro término importante que tú consigues en las palabras en Jezabel. En 2 de Reyes, capítulo 9, verso 30 37, te consigues una palabra en hebreo que es Hevirá. Y así se le nombra a Jezabel y significa mujer fuerte, Hevirás. Entonces, para que entiendas un poquito más por qué el apóstol Juan a la iglesia de Tiatira escribe y menciona a esta mujer, mira lo que dice 1 de Reyes, capítulo 21, verso 25 al 26. Escucha esto: ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Todo lo malo, cuando se casó acá con Jezabel, fue incitado por Jezabel. Su conducta fue abominable, dice el verso 26, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que había hecho los amorreos, a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Entonces Jezabel también se caracterizará para procurar la destrucción y muerte de lo profético, de los profetas. Tú lo consigues en 1 Reyes capítulo 18, verso 4, cuando quiso matar todos los profetas, a destruir todos los profetas del Señor. En 1 Reyes capítulo 19, verso 2, cuando le envió una carta a Elías de que lo iba a matar y infundirle miedo, porque lo profético choca con Jezabel. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas, esta es la descripción de una mujer controladora, una mujer con una influencia poderosa en los tiempos del rey Acab. Ahora, aparece nombrada en el libro Apocalipsis. No, tal vez, ya sabemos que han pasado muchos años y no se trata de la misma mujer, sino se trata de la manifestación del espíritu de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Y acuérdate que las 7 cartas para las 7 iglesias representan la condición espiritual de los creyentes, la condición espiritual de la iglesia, periodos y tiempos de la iglesia y el transcurrir del inicio de la iglesia primitiva hasta los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces te das cuenta que hay una iglesia que es perturbada, que es manipulada, que es controlada por un espíritu con un rango de principado llamado Jezabel, que opera para el control, manipulación y la hechicería para la iglesia, para detener la obra de Cristo, pervertir la obra del Señor, pervertir los creyentes, llevarlos a la fornicación, llevarlos al adulterio espiritual. Es muy interesante entender todo esto, lo que sucedió dentro de la iglesia de Tiatira, donde existían algunas ciertas profetizas, porque cuando en el hebreo tú consigues que se refiere a profetizas, te está hablando de falsos profetas, de eso se trata. Entonces vemos un grupo de personas dentro de la congregación llamarse ser profeta, de maestros, de enseñar doctrina errónea, y así como Jezabel era influencia en la vida del rey Acab, este principado está siendo de influencia en la vida de los creyentes de la iglesia de Tiatira. Entonces, comienza a generar un falso espiritualismo, una falsa santidad. Y tú comienzas a ver cómo son seducidos para practicar la vanidad, la carnalidad, en su término más grosero y llevándolo a perversión. Entonces,
vemos todo esto, cómo opera este espíritu. Y lo tremendo de todo esto que tú te puedes dar, nos podemos percatar, que ella no está operando desde afuera. Es decir, no está atacando desde afuera a la iglesia, está atacando desde adentro. Jezabel representa un espíritu controlador que está dentro de la iglesia, que no opera afuera. Cuando no hay revelación, cuando no hay palabra profética, cuando no se permite a los profetas, a los genuinos profetas de Dios, confrontar los poderes demoníacos, confrontar los poderes del diablo, y surge este principado dentro de la congregación, uniéndose a la autoridad de la congregación, comienza a pervertir. Y esto es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Representa un espíritu controlador, manipulador, que incita al pecado. Y esto es lo que está viviendo la iglesia de Tiatira. Y también es conocido, ¿sabe?, como Lili. ¿Sí? Escucha este nombre, Jezabel, en el hebreo se conoce como Lili. Y proviene de esa palabra sumeira, lilitú, que significa espíritu de viento o demonio femenino, y hay otro nombre que se le coloca madre de demonio. En el Talmud babilónico o los mitos babilónicos se habla de este espíritu inmundo, se habla de Lili, pero en la Biblia también lo habla. Cuando tú lees la Biblia textual en el libro de Isaías, capítulo 34, verso 14, tú consigues el nombre y dice así: allí se dan citas llenas y chacales, y los sátiros llama a sus compañeros para que allí venga a descansar Lili y halle para sí el lugar de su reposo. Entonces, le da de ese pasaje, le da el nombre de madre de demonios. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 2:20? Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Debemos de entender, insisto en esto, que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia, está tratando de hacer caer a los creyentes. Absolutamente no, sino era alguien que con autoridad dentro de la iglesia o al lado de la autoridad del obispo o pastor de la iglesia comenzó a influenciar con doctrinas falsas, con profecías falsas, con doctrinas que seducen al oído. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jezabel, estamos hablando de varias cosas tremendas. No es tan solo la seducción a través de una mujer dentro de la iglesia, o la seducción de un hombre dentro de la iglesia, o de una palabra profética falsa que te seduce o seduce a los creyentes. ¿Para qué? Para hacerte pecar. O una doctrina falsa que te seduce para desviarte de la sana doctrina del reino del evangelio. Cuando hablamos de Jezabel, insisto, hablamos de hechicería y tiene que ver con manipulación. Es el arte de la manipulación. Te manipula a través de profecía, a través de doctrina, en el cual también tiene que ver con controlarte, no tan solo manipular, sino llevar al punto es controlarte. ¿Para qué? Para que tú estés sujeto a demonios, a influencias demoníacas. Y todo esto trabaja con un aspecto tremendo, con el aspecto de la influencia de Jezabel. Quiere llevar, escuche esto, que quiero compartir, quiere llevar a cabo sus planes. ¿Cuáles son sus planes? Su deseo es la manipulación, el control de las personas, que le ayude a ejercerlo, el mantener el engaño, el mantener el pecado, el mantener la seducción, y a un acondicionamiento donde tú no ves la verdad de Cristo, donde no prevalece la palabra profética. La hechicería es una forma de estupor. Eso es bien importante que usted lo entienda. También es una seducción en diferentes formas: emocional, intelectual, sexual, doctrinal, espiritual. Hay doctrinas y profecías que nos seducen, que son utilizadas ¿para qué? Para robar, para engañar, para destruir. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo, que su objetivo es controlarnos y llevarnos a que menguemos nosotros espiritualmente. La hechicería tiene que ver, con esto quiero concluir con este punto de Jezabel, en cegar, en anular el entendimiento, equivalente hoy en día a lo que vemos
y a lo que conocemos como la doctrina de la gracia, la cual enseña que una vez salvo, ya no importa lo que uno haga porque uno es salvo. Y es cierto, la Biblia nos enseña, no hay condenación para los que creen en el Señor. Eso es una verdad en la palabra de Dios. Pero eso no es la licencia para pecar a cada hora, a cada minuto de nuestras vidas. Hay una serie de consecuencias y después que el Señor nos brinda su gracia, lo que viene es un genuino arrepentimiento y un alineamiento al reino de los cielos y a la cultura del reino de los cielos y reproducir esa cultura. Entonces entramos al siguiente bloque de Apocalipsis capítulo 2, el verso 21, el verso 22 y el verso 23. ¿Qué dice el verso 21? Le he dado un tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando que le da un tiempo de espacio para que se arrepiente. Sí, Jezabel, lo que está influenciando la vida de esos creyentes en la iglesia, les di un tiempo de espacio. Pero ¿sabes qué? Dice ese verso 21 que no se quiere arrepentir. Entonces, le dio un tiempo de espacio, le dio una pausa al juicio, pero ella no quiere arrepentirse. Entonces se volvió a reactivar el juicio. Aquí es donde entra ojo de fuego que tiene el Señor, juicio. Entonces es bien importante entender esto. El verso 22 habla, he aquí, que la he hecho en cama y que en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepiente de las obras de ella. Y cuando habla de cama y habla de enfermedad, simboliza aflicción y castigo. El no arrepentirse, el no desviarse de las doctrinas falsas, de las profecías falsas, viene como consecuencia una aflicción y un castigo, una gran tribulación. ¿Por qué? Por la idolatría. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, verso 9, y sucedió que por jugar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Qué importante, tremenda palabra del profeta Jeremías. Cuando caemos en la influencia de Jezabel, la tierra es contaminada y maldecida. ¿Por qué? Por el adulterio espiritual. Dios quiere sacar de las iglesias de hoy en día el adulterio espiritual que Jezabel ha estado influenciando en muchas iglesias. ¿Para qué? Para que lo profético no prevalezca, para que el mensaje del reino no prevalezca, para que no sea proclamado. Entonces, Dios está desbaratando y está trayendo juicio a todo esto. Y el verso 23, si lo leemos, dice, y a sus hijos mataré con mala muerte, y toda la iglesia conocerá que yo soy el que escudriña los riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Dice el verso 23, nos habla de una clara consecuencia de persistir en practicar estos actos inmorales. La amenaza implica que llegará una destrucción. Pero ¿a quién llega la destrucción? Está hablando del final de Jezabel. Está hablando de que ya ese espíritu tiene un final. Así como la esposa del rey Acab murió de acuerdo a la profecía que se habla en 2 Reyes capítulo 9. Esa profecía que decía que toda la casa de acá iba a perecer y que los perros comerán a Jezabel en el campo de Israel y nadie la sepultará. Así mismo se cumplió. Jezabel murió y está dando que hay una consecuencia. Similar será la terrible destrucción para aquellos que persisten en esa idolatría. Por eso nosotros debemos tener que el Señor siempre tiene un tiempo de arrepentimiento para todos aquellos que se apartan de la idolatría, que se apartan de esa influencia, de ese sistema controlador, manipulador que existe hoy en los sistemas religiosos que lo controla Jezabel. Quien se arrepiente pues consigue justicia, mas el que no se arrepiente lamentablemente trae consecuencias y esto es una realidad que no podemos tapar. Tristemente la maldición no afectará tan solo al pecador, sino a sus hijos. Y me hablo de esa tercera, cuarta generación que dice el libro de Números 14, verso 18, dice así, el Señor es lento para la ira, escucha esto, y abundante en misericordia. Tenemos un Dios que es abundante en misericordia. Y perdona la iniquidad y la transgresión, más de ninguna manera tendrá inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres
Números 14, verso 18, mira lo que dice la palabra. El Señor es lento para la ira, abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lamentablemente, los actos de los hombres, de las familias que se encontraban en la iglesia de Tiatira y que cayeron influenciados por la doctrina de Jezabel, llevándolas a práctica de fornicación, llevándolas a práctica de adulterio espiritual, aceptando al mundo y sus dictames y su cultura, la cultura usurpador, y tratar de convivir con la cultura del reino, los llevó a desviarse totalmente, que las consecuencias comenzaron a pagar los hijos. Y esto es lo que está advirtiendo Dios con respecto a esto. Los creyentes de Tiatira vivieron o experimentaron lo que vivió el sobrino de Abraham, Lot. Su sobrino cayó en la tentación, comió del fruto, vio cuán grande, qué bonita era la tierra de Sodoma, pero no vio la perversión de Sodoma, que corrompió a sus hijos, corrompió a su familia y destruyó su hogar. Entonces, lo que yo te quiero llevar a entender esto, lo podemos llevar al punto de que de enfocarte tan solo en el dinero, de hacer dinero, estar estable económicamente, eso te lleva a perderte, a perder tu moral, tus principios, la cultura del reino, de apartarte de Dios, de llevar un evangelio liviano. No, hermano, trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Hijos que rechazan el evangelio, hijos que no entienden la obra redentora de Cristo, hijos que no quieren nada con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted tal vez no dio el ejemplo, porque usted no dijo no a la cultura del reino de la oscuridad, no le dijiste no a la doctrina falsa, a la fornicación espiritual, al adulterio espiritual que Jezabel y ese espíritu quiere influenciar para desviarnos del propósito. Verso 24, pero a vosotros, del capítulo de Apocalipsis dice así, verso 24, pero a vosotros los demás en Tiatira, a cuanto no acepte esta doctrina, quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como dice ellos, digo, nos impongo otra carga. ¿De qué está hablando? De que Dios no va a poner una carga más a los que se han guardado, a los que se han apartado. ¿Te acuerdas el libro de los Hechos en el capítulo 15, verso 28? Dice la palabra, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer carga alguna, excepto estas cosas necesarias. Verso 29, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Haréis bien en abstenernos de tales cosas. Tener salvo. Dios no va a poner una carga sobre usted que se ha guardado, que se ha cuidado, sino tiene una serie de beneficios y bendiciones sobre su vida, y esto es lo que Dios quiere entender. ¿Y cuáles son esos beneficios para los que se han guardado, para los que se mantienen? Ese verso 25 de Apocalipsis 2, sin embargo, lo que tenéis, retenedlo seguro hasta que yo venga. ¿Y a qué se refiere? Agárrate fuerte. Escucha bien, esto es lo que simboliza ese verso 25. Agárrate fuerte hasta que yo venga, el Evangelio como te ha sido enseñado. Hasta que venga Cristo, agárrate fuerte de la cultura del reino. Agárrate fuerte en la palabra de Dios. Agárrate fuerte en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios, en la llenura del Espíritu Santo. Agárrate fuerte. El verso 26 dice, al que venza y al que guarde mi obra hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, guarda mi obra hasta el final. No mengues lo que Dios ha puesto en tus manos, no lo mueves. Se refiere al periodo venidero cuando Cristo gobierne todos los reinos, los santos que hayan soportado, compartirá su autoridad. Gobernaremos conjuntamente con Él. Y el 27, cuando nos dice, y la pastoreará con vara de hierro, es decir, simboliza, gobernará como pastor. Viene la palabra griega poimaino. Eso es. ¿Y qué significa? No con rudeza, con crueldad, no, sino guardándola, cuidándola, protegiéndola, porque es lo que hace un pastor, es el gobierno de un pastor. Y con barra de hierro, esto significa con un poder firme y duradero, no a mitad, un poder firme y duradero. Y para concluir el verso 28, como también yo la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana.
¿Qué simboliza? Es uno de los títulos, escuche muy bien, de Cristo. Esto entonces significa que Cristo le dará una comunión consigo mismo, lo que compartió la relación entre padre e hijo, entre Jesús y su Padre. Si, Jesús siempre dijo, si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Es decir, esa comunión íntima, esa profundidad íntima es lo que nosotros vamos a recibir de parte del Señor, a mantenernos firmes, a buscar de su rostro. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Esta es la palabra que Dios ha desatado para cada uno de ustedes. Y yo quiero orar porque tal vez tú te encuentras en un lugar donde el espíritu de Jezabel tiene control y dominio y te está manipulando, donde no hay palabra profética, donde no escuchas mensajes del reino, donde no hay proclama del reino, donde no están entendido lo que se está viviendo hoy en tiempo. Hoy Dios nos está llamando a prepararnos. Vienen tremendas situaciones para estos últimos tiempos. Las profecías están hablando preparación mes de agosto, mes de septiembre. Viene otro caos, viene otra situación. Y no es que somos profetas de maldición, no, te estamos previniendo lo que ha de venir y te tienes que preparar. Tienes que saber vivir en estos tiempos. No puedes seguir viviendo gobernado por un sistema religioso o por doctrinas falsas que no son verdaderas, que quieren controlar tu vida, que no te llevan a una genuina relación con Dios, a una comunión verdadera con el Espíritu Santo. A esto me refiero. Por eso quiero orar por ti. Y tú que me ves por primera vez, entiende que la solución aquí es mantenerte firme con Cristo Jesús, permitiendo que Él sea el Señor de tu vida. La primera oración que voy a hacer es para todo aquel que nos está viendo por primera vez, para aceptar a Jesús como su Señor y Rey y Salvador, que es el primer requisito que demanda la palabra, que establece la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios more en nosotros y podamos tener comunión con Cristo y estar preparados a lo que ha de venir. La segunda oración es para todos aquellos que viven en un sistema religioso todavía, que la influencia de Jezabel, mira, la influencia de Jezabel daña relaciones matrimoniales, daña relaciones y amistades, daña las relaciones entre pastor y miembro. Es tremendo y lo que busca es controlar, dominar, en que vivas dominado, oprimirte, opacarte, disminuirte, el que tú no crezcas, el que tú no avances en todos los sentidos, en todos los aspectos espiritualmente. Así como creces espiritualmente, económicamente debes estar creciendo. Es algo integral. Por eso Dios te está dando hoy. Entonces, tú que me ves por primera vez, cierra tus ojos ahí donde tú te encuentres y ora conmigo y repites tan solo esto. Padre del cielo, hoy reconocemos que tú eres el Señor. Hoy reconocemos que Jesús murió en la cruz, pero resucitó, y que hoy lo confieso creyendo en mi corazón que Él es el Señor de mi vida. Padre, anótame en el libro de la vida. Si había sido borrado, anótame hoy y hazme partícipe de todas tus bendiciones. Yo te acepto hoy, Jesucristo, a ti, Yeshua HaMashiach, como nuestro Señor, como mi Señor y como mi Rey en esta hora. Te doy gracias, Señor. Amén. Tan solo esta oración te llevó a cambiar tu vida de una condenación a la eternidad con Cristo Jesús. Ahora voy a orar por ti. Tú que estás tal vez todavía en un lugar llamado iglesia, donde es controlada o controlado por el principado de Jezabel, influenciando, engañando, manipulando, haciéndote culpable y no entendiendo que en Cristo hemos alcanzado libertad y que no se trata de una religión, sino una relación genuina, directa con Dios. Por eso Dios ha permitido todo lo que hoy estamos viviendo, para deshacer las obras de los sistemas religiosos y conectarnos directamente con Él. Entonces,
Ahí cierra tus ojos y voy a orar por ti. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo le hablo a aquel hombre, a aquella mujer que nos está viendo ahorita, Padre. Te pido que tú los liberes de la influencia de Jezabel, que quiere llevarlo al adulterio espiritual, a la fornicación espiritual, controlando su vida, manipulándole, llamándose ser profetiza y no profetiza para nada, sino desvía los corazones del propósito y el designio profético que tú has establecido. Yo te pido la libertad sobre las vidas de estos hombres y mujeres que nos ven, que esta vez están en algunos lugares llamados iglesia, pero lamentablemente son gobernados por el principado de Jezabel. Padre, sácalos, Señor, y únelos y alíñalos a una genuina iglesia donde es proclamado el mensaje del reino en Cristo Jesús. Yo los bendigo, oro por los que están enfermos, trae sanidad, Señor, salud y bienestar. Cualquiera que necesitan, Señor, tenga una necesidad, sea suplida hoy con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo decreto bendición sobre su vida en Cristo Jesús. Damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, los espero en el próximo video, culminando ya las otras iglesias que faltan, y sabemos que ha sido de provecho. Gracias a los suscriptores que se han inscrito, gracias por cada hombre y mujer que ha colaborado, ha dado contribuciones, ofrendas para que nosotros sigamos adelante transmitiendo el mensaje de Cristo. Los bendecimos y bendecimos su vida. Avísele a otra persona para que pueda ver estos videos, pueda crecer espiritualmente y conectarse al mensaje del reino de los cielos. Les bendigo. Les habló Aarón Moisés, pastor de la iglesia Árbol de Vida, un refugio de Dios para ti. Que el Señor les guarde y les siga bendiciendo, y espéranos para nuestro próximo video. Te bendigo.